Dios bendiga en este día. Espero que todos estén bien. Y hoy continuamos con nuestro discipulado bíblico en casa. En este día de hoy, pues, continuamos en el libro de Juan. Y hoy estaremos en el capítulo 4 del libro de San Juan. Y estaremos meditando desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 42, con el tema Jesús y la mujer samaritana. Antes de irnos a nuestro estudio, tenemos que recordar que los judíos y los samaritanos no se gustaban, o sea, no se relacionaban entre sí. Recuerden que habíamos hablado ya de eso, de que el reino de Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital Samaria y el reino del sur, que era el reino de Judá, donde estaba Jerusalén, que era el sitio, el centro, vamos a decir, de adoración de todos los judíos. Aunque el reino se dividiera, los judíos pues tenían que ir a Jerusalén a adorar. Pero ¿qué pasa? Hubo un rey que lo que hizo fue que trató de poner lugares de adoración en Samaria para que la gente no fuera a ir a Jerusalén. Pero ahí cayeron en idolatría. Entonces el pueblo de Samaria, o sea, el reino del norte, eran la mayoría idólatras, o sea, hacían cultos, pero ya de idolatría. Ya se fueron de lo que era la adoración real. Entonces ellos adoraban allá en Samaria. Pero los judíos tenían como centro de adoración Jerusalén, porque se hablaba, los profetas hablaron desde el principio de que de Israel, o sea, de Jerusalén iba a salir la salvación de los judíos, o sea, del reino de Judá. O sea, Cristo vino del reino del sur, que era realmente a donde estaba Jerusalén, donde estaba el lugar de adoración. Por eso vemos aquí que en este capítulo lo que el Señor le dice. Entonces aquí vemos, aunque para ir para ir a Galilea, pues se tenía que pasar por Samaria, pero los judíos, o sea, lo que hacían era que se iban por otro lugar que le quedaba más lejos, pero no cruzaban. También se dice que, o sea, se habla en la palabra de que tampoco a los samaritanos les gustaban que los judíos cruzaran su territorio, o sea, que ellos entre sí no se gustaban. Por eso ustedes van a ver lo que va pasando a medida que vayamos estudiando, para que sepan que había conflicto, y era porque los judíos tenían su centro de adoración y los samaritanos se habían convertido a la idolatría. Entonces, por eso la diferencia de ellos, los samaritanos ya tenían un lugar de adoración, y los judíos pues otro, llámase judío ahora, los que habitaban en el reino del sur, del sur, donde estaba Jerusalén. Como ya sabemos algo de cómo era el conflicto entre judíos y samaritanos, vamos a ver lo que Jesucristo hace acá, porque
dice aquí, en el capítulo 4, a partir del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no era que bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ven? Entonces aquí es cuando Jesús le dice, y le era necesario pasar por Samaria. En realidad Jesús quiso pasar por Samaria, aunque él pudo irse por otro lado, pero era el lugar más directo. Dice acá, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, aquí vemos a Jesús en el versículo 7 pidiéndole a la mujer que le diera de beber. Dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. ¿Ven por qué? Ya le expliqué el por qué. Entonces dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua de vida. Ven, aquí Jesús le está diciendo que esa mujer en el versículo 10 no sabía quién era que le estaba pidiendo agua, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores. Y dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí él está hablando en el versículo 13 de quién era él, que el que bebiera del agua no volverá, él está hablando aquí. Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Escúcheme, que estaba interpretándolo mal. Este es el 13, donde él le dice que cualquiera que tomara agua de ese pozo iba a tener sed, pero es el 14. Más el que le estaba por explicar. El 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí él estaba hablando de él. Este es el versículo 14. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Aquí le voy a decir que a partir del versículo 16, Jesús está ya revelándose como profeta. Dice el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, la mujer le habló con realidad a Jesucristo. Y Jesús le reveló su vida, porque en realidad ella había tenido 5 maridos y ninguno era una prostituta. Y dice el 20, nuestro padre adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí vemos en el 20 cómo él le dice: nuestros padres adoraron en este monte. O sea, le dice la samaritana. Vamos a leerlo desde el 19 de nuevo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, le dice ella. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, eso lo decían los judíos, que donde se debe adorar era en Jerusalén, porque ya estaba establecido para ellos que se adorara en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ven, aquí Jesucristo, desde el 20 hasta el 23 del versículo, aquí dice que Jesús le dice: la salvación viene de los judíos, porque ya Dios había establecido que vendría un Mesías Salvador y que realmente vendría la salvación de Jerusalén. Dice acá que ellos, aquí dice Jerusalén, aquí vamos a leerlo del 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte, o sea, él le está diciendo: ustedes están adorando a los samaritanos en este monte, y en Jerusalén adoran los judíos, pero que créanme que viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Gloria a Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, aquí Jesús le está diciendo: sí, los judíos, ustedes adoran lo que no saben, porque ellos no tenían la revelación del Cristo de la gloria. Pero los judíos sí sabían, los que realmente sabían dónde se debe adorar, eran los que conocían parte de lo que debería de estar sucediendo. Entonces viene: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ese es el 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Dios es espíritu y que el Señor andaba buscando no esos adoradores que iban a esos lugares de adoración a adorar, sino que quería verdaderos adoradores que lo adoraran realmente, que aunque no fueran al lugar de adoración, porque ese lugar estaba establecido de adoración. Por eso él le dice: créanme que la hora viene que ni en ni en Jerusalén se adorará, sino que vendrá el tiempo donde el Padre buscará verdaderos adoradores, que es lo que el Señor está buscando. Personas que sí, que vayan a la iglesia, pero que lo adoren en todo tiempo, que en su casa ellos tengan la comunión con el Señor también, porque están pasando muchas situaciones en nosotros, en el pueblo del Señor, porque sí, hay que ir a la iglesia. Ese es el lugar donde usted va a adorar, gloria al Señor, pero debe haber una adoración verdadera, una vida íntegra, una vida llena del Espíritu Santo en todo lugar. Por eso él dice: viene la hora en que el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Que no es que van a adorar en Jerusalén, que van a adorar en el monte de Samaria, sino que el Padre quiere verdaderamente adoradores, que tengan una vida que reflejen que son verdaderos adoradores, que aman a Dios por encima de todas las cosas,
que tengan la comunión con el Señor, si van al trabajo, si van a la escuela, si van a la universidad, si van a cualquier lugar, que haya una comunión, que usted tenga en su casa un altar a Dios, donde usted busque a Dios usted, porque hay un lugar de adoración. El Señor no es que está, pero Él dice, el Padre lo que está buscando son adoradores reales. ¿Por qué? Porque es en espíritu que Él quiere que le adoremos. Gloria a Dios. El 23 dice, el Padre está buscando tales adoradores. Gloria al Señor. Mas la hora viene, gloria a Dios, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esos son los adoradores que el Señor está buscando. Claro que usted va a la iglesia y adora, gloria al Señor, pero Él está buscando más profundidad de adoración. Una vida con fruto, una vida, gloria al Señor, que esté en comunión constante, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor, y que adore al Señor en su lugar donde esté, porque no es, voy a ir a la iglesia a adorar, claro, eso es bueno para el Señor, pero Dios quiere que usted adore a Dios donde quiera que usted esté. Dice el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, ellos tenían el conocimiento de que vendría el Cristo y que le iba a revelar todas las cosas, pero aún ellos teniendo el conocimiento, se le apareció el Cristo y no lo estaban mirando. Dice Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí el Señor le dice, ella le dijo que iba a venir el Cristo, pero el Señor se le revela y le dice, ahora yo soy ese Cristo de que ustedes le han hablado y que ustedes están esperando, ese soy yo. Dice el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. O sea, ella le dice, no será este el Cristo, porque se le reveló como un profeta de Dios. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, ella fue, que así debemos nosotros de compartir el evangelio, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Ella pues vio al Cristo y lo compartió, le dijo, vengan. Y dice el 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces Jesús en el 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo,
me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren en este versículo 42 como ellos reconocen que la samaritana salió y buscó personas para compartir lo que ella había recibido. Así nosotros, los que hemos recibido la gracia de la vida eterna, también tenemos que compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios siempre hace algo por nosotros, siempre. Y ven aquí cómo ella pues fue y compartió, y muchos se convirtieron por lo que ella le habló. Y ellos fueron y ahí mismo ellos pues vieron lo que era cierto, lo que ella le hablaba. Así tenemos nosotros que ver cómo esa samaritana compartió lo que recibió. Es una mujer que nos enseña a que tenemos que salir de esas 4 paredes y buscar esas almas para hablarle de lo que Cristo habló, o sea, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Las personas que están a nuestro alrededor pues van a ir a ese Jesucristo y Dios se le va a revelar y ellos van a conocer. Pero hubo una persona como esta samaritana que le habló de esa gracia que ella recibió. Hable usted también si ha recibido la gracia. Háblele a los vecinos, háblele a sus amigos, háblele a todo el que está alrededor suyo, porque ellos irán a ver si es verdad lo que usted dice, a ver si ese Cristo está vivo. Y ellos se van a dar cuenta de que sí, que es el Cristo de poder y que es el Cristo de vida. Gloria a Dios. Aquí también vemos que habla aquí en el 35, el 34 primero. Miren, en el 34, en este versículo, Jesús le dijo, ellos estaban hablando acerca de que Cristo le había hablado que él tenía una comida. Vamos a leer. En el 31 vemos que Cristo, que aquí dice que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. O sea, los discípulos se estaban tratando de que Jesús comiera. Pero miren la importancia que Jesús le da a nosotros hacer la voluntad de Dios. Lo compara con la comida, que es una comida mayor. La persona que no come se muere. O sea, la comida es vital para nosotros. Entonces, aquí habla, la obediencia a Dios es vital también para nosotros. Miren lo que dice a partir del 32. Entonces Jesús les dijo a los discípulos cuando ellos le dijeron que comiera: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Entonces en el 34, que es que quiero que nos centremos, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ven, Jesucristo vino hacer una voluntad, o sea, Jesucristo vino con una orden de Dios y él vino a cumplirla. Entonces él dice: para mí es más importante que la misma comida, que yo haga la obra de Dios y que haga su voluntad. Dice que acabe su obra. ¿Cuál sería la obra que el Cristo vino a hacer? Morir en la cruz del Calvario para que todos nosotros fuéramos salvos a través de ese sacrificio. Dice el 35, no decís vosotros aún faltan 4 meses, hablándole Cristo aquí a los discípulos, para que llegue la siega. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, el Señor le está hablando aquí de la salvación, de que ahí ya se ven, gloria al Señor, lo compara con la siembra, que hay uno que siembra y otro ciega.
Entonces Jesús le dice, aún faltan 4 meses, o sea, en lo natural, para que llegue la siega. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos, a los discípulos dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Recojan, ya la siega está casi lista. Y dice, el que siega recibe salario. Toda persona que hace algo para Dios va a tener una recompensa de Dios. Y toda persona, por eso la Biblia dice claramente, usted le dio un agua a un siervo de Dios, por lo que es siervo, usted recompensa tendrá de Dios. Gloria al Señor. Y dice aquí que el que recoge fruto para vida eterna. Aquí él le habla de que debemos de cegar, o sea, a ellos, de que debían de cegar para que el que siembra se goce juntamente con él. Y el 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Miren, en la iglesia de Jesucristo se ve mucho esto. ¿Por qué? Porque a veces hay un proceso, no a veces, sino que hay un proceso en la vida de un creyente. Generalmente hay un creyente que se le va a ministrar una palabra y ahí a esa persona se le sembró esa palabra, gloria a Dios. Pero a lo mejor vamos a suponer que una iglesia A sale a las calles y a predicar y a buscar las almas y ministra una palabra de Dios, habla el evangelio en las calles o en los hospitales, donde quiera que se predique. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo una palabra que fue sembrada en corazones, pero a lo mejor usted como iglesia no vio que un alma de esa que se le predicó llegó a esa iglesia de usted. Pero lo que usted no sabe, que usted sembró una palabra. ¿Quién segará esa palabra? No lo sabemos, pero usted la sembró, gloria a Dios. Entonces, por eso hay ministerios que siembran y hay otros que recogen. Gloria a Dios por el que siembra y también recoge. Gloria a Jesús. Pero cuando usted predica, gracias a la misericordia de Dios, el Señor siempre me ha dado la convicción de que cuando se habla la palabra, el Espíritu de Dios va a hacer la obra en los corazones. Por eso no tenemos que empujar a nadie, no tenemos que sofocarnos, digo sofocar, no sé la palabra en otros países, pero no tenemos que agitarnos por qué pasó, no fue a la iglesia, no, usted sembró la palabra y es lo que el Señor me ha dado. La palabra debe ser sembrada y va a dar su fruto. Gloria a Dios. Por eso vemos que a veces usted ve personas que dicen a lo que yo, ¿cuántos años se convirtió? Pero ¿quién sembró? A lo mejor fue usted que sembró la palabra. Pero esa palabra usted creyó que cayó en el vacío. La palabra del Señor nunca cae en el vacío porque es una palabra que dice la misma Biblia que es cortante, gloria al Señor, penetra el alma de las personas. Si usted está predicando la verdadera palabra del Señor, esa palabra va a llegar a cada corazón y va a hacer algo. Entonces, por eso es la importancia de que hay ministerios que Dios lo ha llamado para sembrar y otros lo ha llamado para cegar. Entonces, el que siembra puede ser una persona y el que cega o recoge va a ser otra persona. Pero lo más importante es que se predique el evangelio de Dios y que usted lo haga guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando conocemos y la importancia
de estos estudios bíblicos son sumamente importantes porque aprendo yo, aprende usted y vamos conociendo el Dios de gloria que nosotros, gloria al Señor, hemos elegido. Dios es poderoso, pero tenemos que conocerle a través del estudio de la palabra. Entonces, cada uno de nosotros tiene una importancia. A lo mejor usted ve personas que lo que hacen es regar un tratado y usted dice, pero esa persona no está haciendo nada. Claro, está haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ese tratado va a llegar si la persona lo lee. Gloria al Señor. Va a llegar. Yo he pasado por varios ministerios en el servicio del Señor y sé que la obra de Dios es grande y es poderosa en las almas. O sea, cuando yo he regado el mensaje escrito, mensaje hablado, y yo sé, miren, yo sé que hay personas que son tocadas por este mensaje, porque es de Dios el mensaje. No es mío el mensaje, es la palabra del Señor que se está hablando. Aquí que Dios no está hablando de que Él quiere verdaderos adoradores, que tenemos que adorarle a aquellos que hemos venido a los pies del Señor, porque el que no ha venido a los pies del Señor y se ha arrepentido, no puede adorar, porque el Dios es un Dios santo. Y para acercarnos al Señor tenemos que estar limpios de pecado. A través de Jesucristo podemos limpiarnos de nuestro pecado. Entonces, si venimos a Cristo, Él es el que nos redime del pecado. Ya vinimos a Jesús y entonces venimos a Dios, pero ya después que estamos en Cristo, ya viene la vida del crecimiento. Gloria a Dios, de esa criatura pequeña. Por eso se le habla de niños espirituales y se habla de adultos espirituales, porque el niño pasa una etapa y va pasando. Y cuando la persona está madurando en el Señor, usted va a ver el fruto del Señor en esa vida, va a conocer más la palabra, va a obedecer más a Dios, gloria al Señor, y va a tener una comunión íntima, porque la misma Biblia habla de que la comunión de Dios es con los que le temen, gloria al Señor. O sea, Dios va a tener comunión, pero es con aquellos que se han arrepentido. Si usted no se ha arrepentido, Dios no va a poder tener comunión con usted, porque el pecado hace como si fuera una pared en nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Tenemos que venir al Señor y obedecer la palabra del Señor. Entonces ya aquí estamos en un tiempo donde vamos a ir creciendo, porque cada día vamos creciendo a través de la palabra y a través del Espíritu. Por eso Jesucristo habló mucho de que oremos para que no entremos en tentación. Estos son los tiempos que realmente se habló en el libro de Daniel, de que vendrían tiempos peligrosos, y lo estamos viviendo. Estamos viviendo mucha corrupción, pero cuando llega la palabra, tú quieres ayudar a tu país, siembra la palabra, porque la palabra del Señor no volverá vacía, va a hacer cosas. Entonces, si queremos la nación en bendición, oremos por ella y también reguemos la palabra del Señor para que almas sean tocadas. Yo soy un reflejo de que cuando se siembra la palabra, ella va a dar fruto. Gloria al Señor. Así que esperamos que cada uno de nosotros medite en esta palabra y que entienda lo que el Señor nos dice claramente,
que primero es obedecer a Dios, gloria al Señor, hacer su voluntad. Esa debe ser nuestra comida. Primero que cualquier cosa, obedezca al Señor. La obediencia nos va a dar victoria en Cristo Jesús, victoria en el Señor. Nuestras vidas van a ser cada día purificadas, gloria al Señor, y preparadas para esa venida gloriosa de Cristo Jesús, porque Él viene por una novia santa. ¿Y cómo vamos a santificarnos? A través de la comunión, la oración y el estudio de la palabra. Así que Dios te bendiga en este día.